Iniciamos. Ya está conectado también el tuyo, ¿verdad, Delcy? Me parece que no, pero lo checamos en paralelo. Buenas noches. Es un gusto para mí darles la bienvenida a esta conferencia que forma parte de la Meta 2242 MT-WACS, Estrategia de Fortalecimiento de Liderazgo y Capacidades de las Mujeres Indígenas desde el Autocuidado. Agradecemos a la Secretaría de las Mujeres del Estado de Oaxaca, el Instituto Nacional de las Mujeres, el hacerlo posible. Agradezco a la maestra Ana Isabel Vázquez Colmenares, titular de la Secretaría de las Mujeres del Estado de Oaxaca, que nos acompañe y que dé inicio y haga uso de la palabra, por favor. Muchas gracias, mi querida Marta. Muy buenas noches. ¿Se escucha? Sí. Perfecto. Bueno, pues entonces, pues yo también les doy la bienvenida esta noche a nuestra tercera sesión con una ponente de lujo. Estamos, Margarita, pues además en casa, tú eres una pues de las impulsoras del Fondo de Becas Guadalupe Musalén, así que qué gusto poder hoy sumar esfuerzos con la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca y con el INMujeres para apoyar, seguir apoyando la formación de liderazgos de sus becarias, de sus graduadas y además de personas del público en general que se están conectando a través del Facebook para poder escucharte hoy hablar sobre este tema tan interesante, relaciones con otros, relaciones de poder. Poder, esa palabra que muchas veces a las mujeres, pues el sistema patriarcal nos ha hecho que sea como muy ajena, ¿no? Esta conferencia forma parte de una serie de actividades que ya hemos realizado y transmitido y que pues busca que mujeres indígenas y afromexicanas, mujeres jóvenes, cuenten con más elementos para su autocuidado, para la construcción de sus liderazgos comunitarios, para transformar tanto su entorno inmediato en lo personal como en lo familiar y en lo comunitario, así como para contribuir a construir una sociedad más justa e igualitaria, donde las mujeres, no importa dónde hayan nacido, no importa cuál sea su condición, puedan ejercer sus derechos, sus libertades, decidir el destino de su vida, su proyecto de vida, aquello que las hace felices. Para ello ha sido necesario ser irreverentes, ¿no? Ante un sistema patriarcal que históricamente pues, nos ha invisibilizado, subvaluado, oprimido, colocándonos a las mujeres siempre en una situación de desventaja, de subordinación, de un peso extra, de sostener todo el sistema a través de los cuidados, de la crianza de los hijos, de los quehaceres domésticos, de todas esas labores arduas, difíciles, poco valoradas, gratuitas además. Es por ello que la forma en cómo nos han enseñado a relacionarnos con otras mujeres, con los hombres, en diferentes espacios de nuestras relaciones interpersonales, familiares, comunitarias, institucionales, laborales, todo esto cobra vital importancia porque tenemos que desmontar mitos, romper paradigmas, colocarnos las gafas moradas y las gafas de la interculturalidad, pues para hacer este proceso de despatriarcalización, ¿no? Que es tan complicado, pero que es tan necesario que hagamos las mujeres, sobre todo, pero también los hombres, porque el patriarcado nos oprime a las mujeres, pero también oprime a los hombres. Y pues con estas estrategias, con estas acciones, buscamos contribuir, poner nuestro granito de arena para avanzar en el empoderamiento y la autonomía de las mujeres, condiciones indispensables para el fortalecimiento y ejercicio de nuestros liderazgos. Así pues, estoy sumamente complacida de poder hoy presentar a una mujer que admiro y que quiero, la doctora Margarita Dalton Palomo, y si me permiten voy a hacer una breve semblanza porque es muy extensa. Margarita ha tenido una vida increíble y bueno, hoy solamente voy a mencionar por razones de tiempo algunos de sus destacadísimos logros. Ella es una feminista y defensora de los derechos humanos de las mujeres. Originaria de la Ciudad de México, hizo su licenciatura en Historia en La Habana, Cuba. Su maestría en Accra, imagínense, en Ghana, en África, y realizó su doctorado en Geografía e Historia en la Universidad Central de Barcelona, España. Entonces, Margarita ha recorrido el mundo y después decidió instalarse en nuestro bello Oaxaca.
Sus investigaciones se han centrado en temas de historia, de literatura, de cultura, de género. En los últimos 35 años ha realizado sus investigaciones siempre con perspectiva de género. Y también entre sus ediciones más destacadas se encuentran Historia del Arte de Oaxaca en 3 tomos, ediciones del Instituto Oaxaqueño de las Culturas. Luego, una investigación más reciente sobre las mujeres y el poder, el caso de las presidentas municipales en el estado de Oaxaca. Como resultado de esta investigación, produjo un libro titulado Democracia e Igualdad en Conflicto, el caso de las presidentas municipales en Oaxaca. Y con la videasta Julia Barco, a partir de su investigación, produjo la serie de videos Las Presidentas. Posee una diversidad de publicaciones entre las que se encuentran más de una docena de libros, tales como una colección de historia de Oaxaca, publicadas por el Instituto Mora, y una breve historia de Oaxaca por el Colegio de México. Además, centenares de ensayos, artículos, libros, revistas, prensa escrita y electrónica. Es investigadora, es docente del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS Pacífico Sur, es conferencista, es una feminista comprometida que ha formado a generaciones de mujeres en Oaxaca y es un honor contar con su participación esta noche, además de, como lo dije, pues una de las fundadoras del Fondo de Becas Guadalupe Musalem. Muchas gracias, Margarita, te escuchamos. Voy a tener que salirme en algún momento, perdón, de la reunión, pero estaré lo más que pueda porque siempre es un placer escucharte y aprender de ti. Gracias. Muchas gracias, Ana. Me da muchísimo gusto estar aquí en este proyecto que estás impulsando desde la Secretaría de la Mujer. Agradezco mucho también a Marta Aparicio, a Rocío, a todas las que están, a Evi, a Nel, todas las que están en el Fondo Guadalupe y por supuesto pues a las becarias, a las ex becarias, a las graduadas, a todas. El tema que me puso Marta para tratar, y que yo estoy muy contenta en hacerlo, se llama Relaciones con los otros y las otras, relaciones de poder. Y yo quisiera, antes de presentar un PowerPoint que traigo, que nos paremos un momentito a pensar en cómo nos vemos, cómo somos nosotras, que reflexionemos en lo que damos por sentado muchas veces que somos y que ya sabemos que así somos, que así nos relacionamos con los demás. Yo quisiera que esta charla, esta conversación, esta conferencia significara algo para todas nosotras, una reflexión hacia el interior. Cómo nos tratamos entre nosotras, cómo tratamos a los demás, cuáles son nuestras formas de mirar el mundo, cómo nos relacionamos con el mundo, cómo nos relacionamos con las otras, con nosotros, porque esas relaciones tienen mucho que ver con lo que somos y con hacia dónde vamos, qué es lo que queremos hacer en el futuro. Yo pienso que pues hay futuros distintos, por ejemplo, no es lo mismo tener 15 años que tener 25, 35, 55, etcétera, ¿no? Uno va cambiando con el tiempo también, nunca somos la misma persona. Y yo quisiera que reflexionáramos sobre eso y voy a plantearles a ustedes, voy a tratar de compartir mi pantalla, no sé, a ver cómo se hace esto de compartir pantalla, creo que aquí dice compartir, ¿no? Compartir. En un cuadrito verde. ¿En un foquito verde? Sí, ahí en tu, a ver si estás en la computadora normalmente dice, está en verde. Pantalla. Y para compartir mi pantalla tengo que, a ver si ahora puedo compartir mi pantalla. No sé si ya la estoy compartiendo. Aún no. Aún no. Pero no te aparece un letrero que diga necesitas el permiso, o sea que ya tienes el permiso para compartir. Compartir. Y ya tienes, ya estás, perfecto, ya se inició. Ya lo quieres poner, ya sabes que hasta la derecha, al fondo, sí, para que se expanda la pantalla a pantalla completa. Sí, así es. Ahí está. ¿Ya estamos? Sí, ¿verdad? Estamos viendo estamos viendo también, o sea, en modo moderador, digamos, que ves la que sigue, la anterior y la que sigue. Ah, bueno, esto está bien. Pero, bueno, se puede ver. Sí, no, espérate. Voy a, porque según en mi computadora yo solamente estoy viendo una pantalla, ¿eh? Pero es que tengo otra
¿cómo se llama esto? Tengo otro monitor al lado, porque mi computadora es muy chiquita. Entonces, A ver, ahí se ve bastante grandecita, si quieres, ahí está, para que ahí ya... está. Dice ahí cómo aprendemos. Ajá. A ver, bueno, no sé cómo aprendemos, pero esa es la 2, la primera, bueno, está bien, no importa. Yo creo, si les parece bien, vemos esta, ¿no? ¿Cómo aprendemos? Esa es una pregunta que yo me hacía, porque decir, para saber qué somos, ¿ustedes están viendo toda la pantalla o solamente cómo aprendemos? ¿O ven la Ahorita segunda solo la pantalla? pregunta. ¿Eh? Ahorita solo la pregunta, todavía no se despliega la respuesta. Ah, bueno, perfecto, perfecto. Entonces estamos bien, estamos bien. Déjenme, yo voy aquí a tratar de, a ver, ahora sí ya están viendo el mundo que nos rodea. Primero quisiera hablar con eso. Nosotros cuando nacemos, cuando estamos en la casa con nuestra madre, lo primero que vemos es el mundo que nos rodea. Y la mera verdad es que la conciencia es una cosa que empieza con la lengua. Cuando empezamos a hablar, empezamos a conocer las palabras, empezamos a conocer los refranes, los dichos familiares, y eso nos va llevando a reconocernos a nosotras mismas. Y por regla general, quien nos da el primer aprendizaje, la primera relación que tenemos, mujeres y hombres, es con la madre. La madre es la que nos da la lengua, la que nos enseña las primeras palabras, pero también nos enseña los dichos, los refranes, y algunos refranes tienen una fuerza y un peso ideológico, una forma de pensar que tiene mucho que ver con las mujeres. El refranero español, el refranero mexicano, tiene mucho que ver con lo que somos las mujeres y cómo nos califican. Algunos refranes, no sé, seguramente ustedes los conocen y los han escuchado. Por ejemplo, hay un refrán muy mexicano que dice, la mujer para el metate y el petate, ¿verdad? Esos símbolos, quiere decir que la mujer es un objeto. Nos tratan muchas veces como objeto, se relacionan con nosotros como si fuéramos un objeto que se puede comprar, que se puede vender. Y este objeto que somos nosotras, muchas veces nos asumimos como ese objeto, nos asumimos como que somos algo intercambiable, ¿no? Y esto es una fuerza, una piedra muy pesada sobre nuestra conciencia, sobre pensar que no nos reconocen, no reconocen lo que hacemos. El trabajo que las mujeres hacemos muchas veces no está valorado. Hay que hacer un esfuerzo muy grande para verdaderamente entender que el aprendizaje es uno, pero que lo que hablamos, lo que decimos, cómo nos ven, cómo nos tratan, es otro. Y nosotras no somos lo que dicen que somos. Por ejemplo, también hay una frase muy recurrente que dice la mujer como la escopeta cargada en un rincón. ¿Qué quiere decir eso? Pues que la mujer es un objeto más, es una escopeta, eso lo usan mucho en el norte, es una escopeta, y que cargada quiere decir que está embarazada, y en un rincón quiere decir que no se le haga caso. Esta es una forma despectiva de hablar de las mujeres, pero esta forma despectiva de hablar de las mujeres es una forma que también tiene que ver mucho con lo que aprendemos. Entonces, cuando nos dicen un refrán que es peyorativo, que va contra nuestro ser, contra nuestra forma de concebirnos a nosotras mismas, afecta nuestra autoestima, afecta nuestro amor propio. Esas palabras que a veces mucha gente no les puede dar importancia o no tienen sentido para mucha gente, sí tienen un sentido para nosotras, sí nos afecta. ¿Por qué? Sobre todo cuando estamos niñas, cuando somos pequeñas, porque a veces se piensa que las niñas pequeñas no captan o no reciben la información, pero no es cierto. Nos van sujetando a una manera de ser, a una manera de pensar, a una forma de vernos desde pequeñitas. Y el lenguaje es muy importante para esto. El lenguaje de cómo nos vemos, cómo aprendemos,
es algo que está presente en nuestros conocimientos y en nuestra forma de pensar, en nuestra ideología, en nuestra conciencia de nosotras mismas. Y tenemos que verdaderamente hacer un esfuerzo para cambiar eso, porque las palabras como vehículo de comunicación nos relacionan con otras y otros, con otras y otras personas. Y estas palabras que pensamos, bueno, que la palabra no tiene peso, ustedes no pueden pesar las palabras, no son algo físico que tenga un sentido. Nosotros hablamos y las palabras, bueno, se las lleva el viento, puede ser, pero no es así. Las palabras se quedan con nosotras. A mí me ha fascinado mucho la idea de entender qué comunicamos, qué palabras utilizamos para decir qué cosa. Y por eso, ¿qué decimos cuando hablamos? Cuando hablamos de alguien de una forma, pues que nos parece natural, pero que no lo es, cuando empezamos a decir, ay, mira, esta fulana de tal se cree muy bonita, pero está muy gorda. Entonces, la idea de que una mujer tiene que ser delgada es una preconcepción que tenemos sobre las mujeres, pero nosotras mismas las usamos. O viste a fulanita, mira cómo le queda la falda, qué bárbara, ya está enseñando todo, no sé qué. Y otras formas de hablar de otras mujeres es una forma en que nosotras mismas nos descalificamos. Entonces, cuando nos relacionamos con las demás, tenemos que ser con una forma respetuosa y entender qué decimos cuando hablamos. Preguntarnos, ¿qué estoy diciendo? ¿Por qué estoy clasificando a tal mujer de tal forma? ¿Por qué me relaciono con ella a través de una crítica destructiva muchas veces? Y esta crítica muchas dicen, bueno, es por envidia que está hablando así, o es por esto, o es porque no se ha casado, o porque no tiene novio, por eso habla mal de las demás. Pero en realidad no, es un condicionamiento que nos ponen como que si esa fuera nuestra única manera de relacionarnos entre mujeres. Y no es así. Hay muchas formas de relacionarnos entre mujeres y formas que son positivas, que son reales, que son, digamos, constructivas y que nos dan fuerza. No todo es blanco y negro, pero nuestra forma de hablar también es nuestra forma de pensar. Y es nuestra forma de construir nuestras ideas, es nuestra ideología. Porque uno oye la palabra ideología y dice, ¿qué es eso? Ideología no es otra cosa que las palabras que utilizamos y los conceptos que tenemos para describir el mundo, para describir nuestro mundo donde nos movemos. Es decir, la forma positiva o negativa de ver el mundo tiene que ver con nuestra forma de pensar. Y la ideología está escondida muchas veces en las formas más directas o indirectas de hablar, de decir algo, de pensar y de expresarnos, sobre todo de expresarnos. ¿Cómo nos expresamos? ¿Qué tiene que ver esta forma de expresarnos con nuestra forma de ser, nuestra forma de sentir, nuestra forma de comunicarnos con otras y otros? Y esta forma de pensar muchas veces tiene que ver con ideas preconcebidas, con ideas que tienen que ver con la historia de nuestros pueblos. Y la historia de nuestros pueblos en Oaxaca, por ejemplo, sabemos que había pueblos prehispánicos que son los que construyeron Monte Albán, Mitla, Yagul, ¿no? Son los zapotecos, los mixtecos, los diferentes pueblos que habitan en Oaxaca. Y estos pueblos fueron conquistados por los españoles, como ustedes lo saben. Y esta forma, después de la conquista, vino una época colonial. Y en la época colonial fue cuando se impuso la lengua castellana, el español, ¿no? Pero no solamente las palabras del español, sino las ideas que traían los conquistadores, los monjes, los religiosos, la forma en que transformaron estas culturas en una cultura católica. Pero en esa cultura católica había también una serie de ideas sobre cuál era el comportamiento de los hombres y de las mujeres. La Virgen, por ejemplo, Cristo, Jesús, ¿no? Era una religión, es una religión que nos dijo cómo
cómo se deberían comportar las mujeres y los hombres. Entonces nos empezaron a meter una idea sobre los comportamientos, pero no solamente eso, sino que los colonizadores cuando llegaron también empezaron a justificar el hecho de que ellos se enriquecieran con el trabajo de los pueblos indígenas, y para justificar ese enriquecimiento y ese maltrato decían que los indígenas eran inferiores, que no eran de la misma calidad humana que los españoles. Y eso creó una discriminación. Y esta discriminación se sostuvo por durante muchos años, siglos, hasta la época actual. Esta discriminación es el racismo, el pensar que los indígenas son inferiores, que las mujeres indígenas son inferiores y los hombres no indígenas son superiores. Eso es falso y esa es parte de la ideología que hay que cambiar. Y esa es la forma en que uno empieza a pensar que estas palabras tienen un peso y el peso de las palabras tiene que ver con la discriminación, con la importancia que se le da a lo blanco, a lo negro, a los diferentes colores, tanto de las personas como los colores en general, porque las metáforas de los colores tienen que ver con una concepción ideológica, con una concepción de ideas. Por ejemplo, nosotros decimos, hoy tuve un día negro, ¿verdad? Y es porque lo negro es malo, lo negro es negativo. Entonces dicen, hoy tuve un día negro, y no nos damos cuenta de que al decir esa expresión, estamos usando una palabra como un vehículo que también tiene que ver con el racismo, donde se ha discriminado a la gente de color oscuro, de la gente negra, y que esto tiene que ver también en esta cadena con una colonización, con una conquista, con un momento histórico donde se trajeron a personas negras del África a trabajar aquí en los campos de América Latina, en los ingenios, ¿no? Entonces, si uno piensa que las palabras tienen una historia, todas las palabras tienen historia. No hay una sola palabra que no tenga un contenido ideológico atrás de ella misma. Por eso es importante ver cómo estas palabras se relacionan unas con otras y cómo nos relacionamos nosotras con estas palabras, con esta forma de pensamiento, ¿verdad? Y cómo cambiar entonces esta forma de hablar, esta forma de comunicarnos. Porque si nosotras nos estamos comunicando de una forma racista, que discrimina a los demás, a los que no son como uno, entonces uno está haciendo una continuidad de una época colonial, de una época de explotación, de una época diferente, donde no se consideraban que todos los seres humanos, todos absolutamente, hombres, mujeres, blancos, negros, amarillos, de todos los colores, somos iguales. Y estamos formados de la misma manera y podemos tener las mismas oportunidades. Podemos transformar nuestras relaciones con los demás, nuestras relaciones con nosotros. Pero para transformar estas relaciones hay que verdaderamente dar un salto cualitativo. Y ese salto cualitativo tiene que ver con la educación, porque la toma de conciencia y la educación están muy unidas. Claro que una educación vista desde una perspectiva de que somos iguales hombres y mujeres. No una educación que excluya a las mujeres, no una educación excluyente. Por eso las mujeres, cuando tomamos conciencia de dónde estamos, qué es, para qué servimos, para qué somos útiles, cómo nos relacionamos unas con otras, estamos dando un paso adelante, estamos dando un paso importante en cuanto a transformar nuestra conciencia. Pero esta transformación de la conciencia se lleva a cabo a partir de una reflexión. La reflexión es preguntarnos quién soy, qué es lo que quiero, hacia dónde voy, cuál es mi papel en esta vida. Y esas preguntas reflexivas sobre una misma, nos ayudan a transformar nuestro pensamiento, a transformar la forma en que utilizamos el lenguaje, a no repetir refranes como los que les mencioné, a romper con esas cadenas de pensamiento, con esa ideología patriarcal, porque esa es la palabra que hemos utilizado las feministas, es una palabra que se llama patriarcado. ¿Por qué?
Porque el patriarcado es la sociedad en la que vivimos. El patriarcado quiere decir, ¿qué quiere decir patriarca? Patriarca quiere decir, viene de la palabra padre, padre, patriarca. Y quiere decir que la sociedad está, que la familia está alrededor, el núcleo familiar es el padre. Y el patriarca es el que domina a la familia, pero también a la sociedad. Entonces, patriarcado es el que domina la sociedad en la que vivimos, porque son los hombres los que han controlado las decisiones, la toma de decisiones, el poder en general. Por eso es una sociedad androcéntrica. Andro quiere decir hombre, céntrica quiere decir centro, ¿no? Una sociedad centrada en el hombre. Entonces las mujeres lo hemos tenido mal. Hemos tenido una relación entre nosotras mismas y con los demás donde muchas veces nos sentimos inferiores, nos sentimos débiles, nos sentimos que no tenemos la capacidad y muchas veces no nos dejan seguir adelante, nos impiden el ascenso o la dijéramos, superación personal, porque llega un momento en que hay límites para nosotras. Nosotros tenemos que romper esos límites y la mejor forma de hacerlo es preguntándonos qué significa ser mujer. ¿Qué significa ser mujer dentro de la casa, en la escuela, en la iglesia, en la calle? Y si vamos viendo qué significa ser cada cosa, nos damos cuenta que en la casa muchas veces ser mujer es la que se encarga de los cuidados, se encarga de servir a los demás, se encarga de cuidar a los demás, se encarga de hacer la limpieza, se encarga de todas estas cuestiones de cocinar, porque eso es lo que nos van enseñando desde que salimos en nuestra casa, desde que estamos con nuestra madre, desde que vemos a nuestras abuelas cómo están ellas. Pero eso no es lo más importante. Lo importante es preguntarse, ¿es el sexo natural? Pues sí, el sexo es natural. Lo que no es natural es que los trabajos que se aprenden por ser mujer. O sea, el sexo es natural, pero el género es aprendido. El género es aprendido. Aquí yo puse el sexo es aprendido. No, el género es el que es aprendido. ¿Qué significa ser mujer? Es una parte del género que hemos aprendido, ¿verdad? Y esto tiene que ver con los roles sexuales. Es decir, si eres mujer te toca hacer determinadas cosas. Y tu relación con los demás tiene que ver con el hecho de que tú eres mujer. ¿Cómo me relaciono yo con mi padre, con mi madre, con mis hermanos? Muchas veces en la casa mi relación con ellos es servirles, atenderlos, pensar que ellos son los que pueden. En última instancia, muchas veces dicen, bueno, ¿para qué estudias si tú te vas a casar y te vas a dedicar a tus hijos? Y eso es lo que hay que romper. Las mujeres tenemos la capacidad para hacer otras cosas, porque los roles sexuales aprendidos no necesariamente son genéticos. La genética, el ADN, no tiene que ver con el hecho de planchar, de lavar la ropa, de atender a la cocina, de hacer la comida. No, la genética no tiene que ver con eso, porque la genética para hombres y mujeres es igual. Tenemos una diferencia sexual, nada más. Eso es real. Hay hombres, hay mujeres. Pero el ADN de nuestra genética no tiene que ver con el trabajo que realizamos. Por eso es importante ver qué pasa con nuestros sentidos, nuestros 5 sentidos. ¿Cuáles son los 5 sentidos? El tacto, el olfato, la vista, el oído, el gusto. Esto es la forma en que nosotros nos colocamos en el mundo. Con estos 5 sentidos, nosotros sabemos que estamos vivas, que podemos reaccionar, que podemos dar una opinión sobre un olor, sobre algo que sentimos con los dedos, sobre algo que vemos, sobre algo que escuchamos y sobre algo que podemos comer. Sin embargo, estos sentidos ¿tienen sexo? No. Nuestras sensaciones no tienen sexo, porque tanto hombres como mujeres sentimos lo mismo en cuanto a los 5 sentidos, ¿no? Dicen que las mujeres somos más sensibles a algunos olores o a algunos colores, pero como yo le decía a mi nieto una vez cuando me dijo,
ay, estás usando un perfume de hombres, abuela, y ese perfume es de hombres. Yo le dije, mi amor, los perfumes no tienen sexo, como tampoco los colores tienen sexo. No podemos decir que el rosa es para las niñas y el azul para los niños. No es así. Cualquier color puede ser para hombres o para mujeres. Estos estereotipos de que si el olor o el color tiene sexo son parte de una mercadotecnia. Lo hacen para vender cosas y también lo hacen para diferenciarnos de una forma en que no es necesariamente, dijéramos, natural. No es que nuestro sexo, nuestro orden genético tenga unos olores u otros, que sean masculinos o femeninos. Lo que les quiero decir con todo esto es que nuestra relación con los demás tiene mucho que ver con lo que aprendemos, con nuestra ideología, con la conciencia, pero también tiene que ver con estereotipos que han servido para sostener una sociedad centrada en los hombres, donde las mujeres muchas veces nos hemos vuelto objetos o hemos servido para satisfacer las necesidades de los hombres, para cuidarlos, para apoyarlos. Y yo creo que esto es algo que tiene que cambiar cuando empezamos a tomar conciencia, porque la conciencia de lo que somos la adquirimos pensándonos, sintiéndonos, reflexionando mucho sobre nuestros sentires, nuestros saberes, el conocimiento. Es decir, cuando yo tomo un libro, cuando ustedes tomen un libro, léanlo y lean y vean si está en masculino o en femenino lo que plantean, lo que dicen. Y si esto que plantean como masculino o femenino es verdaderamente natural o es algo impuesto por los roles sexuales. Y esto es muy importante porque, por ejemplo, en la historia, el papel de las mujeres en la historia ha sido borrado. Las mujeres estamos invisibles en la historia y la historia de la humanidad ha sido hecha por hombres y por mujeres, no solamente por los hombres. Pero los libros de historia que han sido escritos por hombres están en masculino casi siempre. Entonces, cuando ustedes lean todo en masculino, entonces se van a sentir excluidas porque no hablan de las mujeres. Y eso pasa con el lenguaje, con el idioma. El idioma tiene ciertas tendencias donde discriminan a las mujeres. Y les voy a poner un ejemplo muy claro y muy sencillo. Por ejemplo, cuando se habla de un grupo de personas, casi siempre se habla en masculino. Nosotros, ustedes, los que estamos aquí, se dice. Aunque haya mujeres y hombres, se usa el masculino. ¿Por qué? Porque el masculino se volvió un género neutro, tiene un doble espacio semántico en el español. Es mujeres y hombres solo. O sea, ustedes cuando dicen el hombre en neutro, están muchas veces intentando decir que son hombres y mujeres, pero no pueden decir, si dicen la mujer ya saben que se trata de una mujer, no es de una mujer y un hombre. Entonces, este género neutro, supuestamente neutro, tiene este doble espacio semántico y este doble espacio le da una fuerza inusitada a lo masculino. Yo había propuesto en alguna ocasión, en algún momento, en una conferencia que yo di, había propuesto que sería muy importante que el número determinara el género. Es decir, si habemos 10 mujeres y un hombre, el género tendría que ser femenino. Si hay 10 hombres y una mujer, pues puede ser masculino. Entonces el número va a determinar el género. Y eso es muy interesante porque no sucede así. Dicen, no, es que así está escrita la lengua en castellano y tiene que ver con la Real Academia de la Lengua. Yo digo, pues la Real Academia de la Lengua estuvo hecha desde un principio y está constituida fundamentalmente por hombres que hablan solamente de sus derechos, de lo que ellos quieren, de sus garantías, y las mujeres no estamos ahí. Entonces hay que cambiar el idioma, pero tenemos que tomar conciencia, adquirir conciencia de lo que somos y cómo podemos cambiar esto. Y esto lo hacemos a través de la identidad. ¿Y qué es la identidad? La identidad es decir, ¿quién soy? Yo soy Margarita, por ejemplo, ¿y tú quién eres? Cuando nos presentamos con otros, le preguntamos, ¿tú quién eres? Ah, yo soy Marta, o yo soy Sofía,
o yo soy Sara, o yo soy, en fin, cada quien da su nombre, porque el nombre es parte de nuestra identidad. Y esta identidad se va acrecentando cuando nosotras nos definimos como mujeres pensantes, ¿no? Pero estas mujeres pensantes que somos, también sabemos que hay otras mujeres pensantes como nosotras, con quienes nos hermanamos porque estamos luchando por los mismos derechos, y nuestras relaciones con otras mujeres tienen que ser esas relaciones sororitarias, es decir, usando la palabra sororidad en lugar de solidaridad, ¿no? Porque eso también tiene mucho que ver con el lenguaje. Cuando ustedes escuchan la palabra fraternidad, la palabra fraternidad viene de frater. Frater es hermano y es masculino. La sor es hermana y sororidad es la hermandad de mujeres, ¿no? Por eso tenemos que ser sororitarias. Cuando captamos nuestro entorno, ¿qué es lo que vemos en nuestro entorno? En nuestro entorno vemos que hay muchas personas similares a nosotras, mujeres, y hay comunidades donde tenemos grupos indígenas de hombres, mujeres, pero en estas comunidades donde se ha dicho que tradicionalmente hay una armonía, que hay una reciprocidad, que cuando empezamos a analizarlos, que el hombre y mujer vale lo mismo, cuando empezamos a analizar estas comunidades, nos damos cuenta que no valen lo mismo, que las mujeres trabajan más, que las mujeres no tienen descanso, que se levantan antes de los hombres para hacer el desayuno, para preparar todo, y se acuestan después porque tienen que preparar la ropa de los niños al día siguiente, la comida, etc. Y además trabajan en el campo muchas mujeres. Entonces, ese trabajo en el hogar y el trabajo fuera del hogar es el entorno donde estamos, donde nos sentimos, ya sea una comunidad indígena o ya sea una comunidad rural o una comunidad urbana. En todas las comunidades, las mujeres tenemos un papel muy similar, aunque nos digan lo contrario. Y esto es muy importante, como decía hace rato, tenerlo en cuenta, porque es a través de estas comunidades que podemos encontrar qué podemos hacer por los demás, por las demás. Yo creo que es importantísimo saber quién soy, yo y los otros y las otras, y vernos y conocer cuáles son nuestros límites también, los límites identitarios como personas de una comunidad, como personas de un país, pero también con respecto a los otros. Yo creo que en la medida en que sepamos las mujeres que tenemos la capacidad de crear, de innovar, de estudiar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos hacer, en la medida en que podamos hacer eso, que tengamos este privilegio de pensar, en esa medida también vamos a ver cómo vamos a limitar nuestras acciones con respecto a los otros y a nosotras mismas. Es muy importante el cuidado personal para llegar a hacer un cuidado colectivo. Entonces, si nos sentimos bien con nosotras mismas, con nuestras identidades, vamos a poder tener una reacción positiva frente a los demás. Y hablaba Ana hace rato cuando decía sobre el poder. ¿Qué es el poder? El poder son muchas cosas y podemos imaginarnos cómo se vislumbra el poder cuando nos damos cuenta de que desde que nacemos empezamos a hacer muchas cosas. Podemos hacer cosas distintas, podemos pensar, podemos caminar, podemos tomar decisiones. Quizás aquí me detengo un poco en esto de tomar decisiones, porque es este poder de tomar decisiones es lo que hace la diferencia. Han sido muchísimos años en los que las mujeres hemos luchado, primero por el voto y luego por la igualdad. Finalmente, el año pasado hubo un cambio constitucional profundo que es el cambio de paridad en todo. Las mujeres hemos luchado mucho porque nos reconozcan nuestros derechos,
porque en última instancia esa es una forma de relacionarnos con los demás. Decía Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz, y tenía razón. Y es cierto que el derecho al respeto ajeno es la paz, pero también el respeto a que todos tenemos los mismos derechos y que las mujeres somos seres humanos con derechos iguales a los hombres. Entonces, el año pasado se logró la paridad en todo, el cambio constitucional, gracias a mujeres feministas que lucharon por eso. Y entonces esta reflexión nos lleva a ver cómo este poder individual, nuestro poder hacer, es un poder que también tiene fuerza colectivamente. Entonces, las mujeres ahora, ustedes, muchas de ustedes, pueden llegar a ser presidentas municipales de sus comunidades. Claro que eso no sucede de la noche a la mañana. Hay que ir paso a paso, hay que ir transformando la conciencia y el pensamiento, no solo de nosotras mismas, sino de los demás. El pensamiento y la conciencia también de los hombres de nuestras comunidades. No es fácil, no es fácil. Decíamos que esto se logra a través de la educación también. Pues es necesario que quizás las próximas generaciones ya se van a estar educando de esta forma. Pero por el momento nosotras, las mujeres, podemos hacer cambios profundos para que esta educación sea una educación, dijéramos, donde no haya discriminación hacia las mujeres, donde los hombres y las mujeres tengamos los mismos derechos. Y esto es una de las partes que estamos haciendo. Hay mucho que se ha escrito sobre eso, hay muchos libros y yo puedo recomendarles algunos, por supuesto. Con respecto al cuerpo, pues el cuerpo, pensar en nuestros cuerpos, nuestras vidas, que sacó el colectivo de Boston, es un libro muy importante. Nosotras en el Seminario de Género del CIESA sacamos un libro que se llama Diálogos de nuestros feminismos, y es un libro que yo puedo a través de Marta hacerles llegar a ustedes con mucho gusto. Tenemos libros de estos para que ustedes se enteren y vean cuáles han sido estas luchas de las mujeres durante muchos años, ¿no? Este poder colectivo de las mujeres ha sido como una gota de agua en una piedra que cae tantas veces, hasta que finalmente va haciendo un hoyo en esa piedra. Y esto es parte de lo que necesitamos nosotras para transformar el poder y lo que hemos hecho. Hemos sido una constante de decir, tenemos derechos, las mujeres tenemos derechos humanos. Y les decía yo de este libro de Diálogos de nuestros feminismos, porque ahí se discute mucho qué hacer con la cuestión del poder. ¿Qué hacemos con el poder en las comunidades? ¿Por qué las mujeres tenemos que participar en nuestras comunidades? Hay muchos otros ejemplos de mujeres que han hecho grandes avances para la lucha social y que han sido presidentas municipales de sus comunidades. En Oaxaca, por ejemplo, se me ocurre el caso de Sofía Robles en Tlahuitoltepec, y de unas diputadas como Eufrosina Mendoza, que ahora es la directora del Instituto de los Pueblos Indígenas, de la Secretaría Nacional de Pueblos Indígenas en Oaxaca, y otras mujeres que han estado luchando a través de muchas vicisitudes. La misma Ana Vázquez ha estado luchando por los derechos de las mujeres, porque podamos entender que juntas podemos hacer cambios muy radicales. Entonces es muy importante ver esto y ver también que en la tierra, ¿para qué estamos en esta tierra? Bueno, yo les hablaba un poco de la filosofía, qué es lo que estamos haciendo. Y yo creo que es importantísimo en esta reflexión que hagamos sobre las acciones de cada una de nosotros. ¿Cuál es el efecto que tienen mis acciones? Cuando yo hago algo, toda acción tiene una reacción y tiene un efecto. Y el efecto de mis acciones, ¿cuál va a ser? Entonces, puede ser en beneficio personal o puede ser en beneficio colectivo. O puede ser en transformar las relaciones de mi familia, de mis hijos, de mis hermanos, para que ya se vuelvan más democráticos. Y yo no había usado mucho la palabra democracia aquí, pero la palabra democracia tiene mucho que ver con la igualdad que todas hemos estado buscando durante años. Durante años hemos estado enfrentándonos a esa necesidad de
reconocimiento de nuestros derechos de igualdad. Entonces, si vemos nosotros la igualdad, empezando por la familia, es muy importante saber cómo reaccionamos. Es muy importante saber cómo reacciona mi familia frente a cuando yo hablo de mis derechos. Y por supuesto que va a haber una resistencia. Por supuesto que no siempre entiende que lo que yo les estoy diciendo es algo de lo que tengo derecho a decir de esto. Pero no nada más en mi familia, sino también al interior de mi comunidad. Y aquí vuelvo a hablar sobre el compromiso que tenemos. Cada quien tiene compromisos con su familia, pero también con su comunidad. Y los compromisos de la comunidad no son solamente de servir, son también de lograr entrar en estas esferas de poder, donde estábamos hablando, que tiene que ver con el cabildo, que tiene que ver con las presidencias municipales, con las alcaldías, con las sindicaturas, y desde ahí hacer cambios. No queremos que cualquier mujer llegue, queremos que las mujeres que lleguen serán mujeres que tengan conciencia y que hayan transformado su ideología, su forma de pensar. La forma de pensar tiene mucho que ver, como decíamos, con la educación, pero la educación muchas veces no nos alcanza para hacer un cambio en la toma de decisiones de una comunidad. Lo que tiene que ver, lo que sí puede tener que ver con nuestra educación es llegar a esos puestos de poder, de los que estaba yo hablando, para transformar la forma en que nos comunicamos. Y esta transformación nos permite ver cómo a través de los años podemos ir cambiando costumbres, tradiciones. Por supuesto, no todas las costumbres son malas, pero las costumbres que tienen que ver con atacar a las mujeres, con concebir que las mujeres somos inferiores, estas sí son malas. Y esto me remite al manifiesto de las mujeres indígenas del EZLN en 1994, cuando ellos decían, en su manifiesto decían varias cosas, pero entre otras decían que no era bueno pegar a las mujeres, que no era bueno violar a las mujeres, que no era bueno vender a las mujeres. Todo esto que ellas decían era lo que ellas vivían en las comunidades indígenas de Chiapas. Por eso ellos decían, no es bueno vender a las mujeres, no es bueno pegarle a las mujeres, no es bueno que nos casen con personas que no queremos, porque las casaban obligadas. No es bueno esto no lo queremos, decían ellas, estas mujeres del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. A mí me impresionó mucho cuando lo leí en el 94, porque dije, son las mujeres de las propias comunidades las que tienen que transformar a sus comunidades, las que tienen que decir qué es lo que es bueno o no es bueno. Yo no puedo llegar desde afuera a decirles qué es bueno o qué no es bueno. Ellas, todas nosotras, cada quien en su comunidad, en su espacio de liderazgo, tiene que hacer eso, tiene que hacer el trabajo de transformar la conciencia, no nada más la propia, sino también la conciencia de los demás. Y finalmente yo quería hacerles una reflexión. Si se dan cuenta, toda la charla ha tenido que ver con la toma de conciencia, cómo nos llega a través de las palabras, pero cómo cambiamos esta conciencia. Y cuando cambiamos la conciencia, cambiamos el mundo personal, pero también el mundo de los demás. No solamente nuestro mundo, cambiamos el mundo de todos y de todas. Y esto es importantísimo porque una persona puede transformar un país. Y yo lo digo porque, por ejemplo, vean ustedes el caso en la India del líder Gandhi. ¿Se acuerdan? Posiblemente ya vieron la película de Gandhi y se acuerdan de este fantástico personaje que fue Gandhi, que él estaba por una lucha sin violencia. No quería utilizar las armas. Y toda la independencia de la India la hizo con un movimiento de hablar, de discutir y de que lo encarcelaron y de que le hicieron 1000 cosas, y él siguió adelante porque pensaba que con la palabra, con las ideas, podía transformar. Entonces, si una persona sí puede cambiar el mundo, una persona sí puede cambiar un país, pero muchas personas podemos cambiar una estructura social.
Y eso es lo que el feminismo está haciendo en México y en el mundo. Estamos transformando una estructura social. Y esta estructura social, para transformarla, hay que transformar las mentalidades. ¿Por qué? Porque cambiando la forma de pensar se va cambiando también esta estructura, porque tenemos una estructura social muy dispareja en nuestro país, donde hay gente muy pobre y gente muy rica, donde hay diferencias sociales muy grandes, hay clases sociales muy determinantes y muchas veces no logramos entender que esta disparidad lo único que hace es empobrecernos a todos. Es decir, un país donde hay pobres, como la cantidad de pobres de México, en realidad es una pena para toda la gente que tiene conciencia, una conciencia social. Y si queremos cambiar el mundo y queremos una igualdad de mujeres en cuanto a nuestros derechos, también queremos cambiar el mundo para una diferencia de mujeres frente a una sociedad desigual. Es decir, no solamente son los derechos de las mujeres, son los derechos de toda la población. Pero en las comunidades pobres también hay discriminación hacia las mujeres. Y algunas veces dicen que las más pobres, las pobres de los pobres, son las mujeres. O sea, de la pobreza, dentro de la propia pobreza, las que sufren más, comen menos, son las mujeres. Entonces hay que cambiar esas mentalidades. Y hay mujeres que han hecho grandes cosas. Por ejemplo, pensando en Marie Curie, que luchó contra enfermedades, ¿no? Luchó contra muchas enfermedades. Y las mujeres somos poderosas si nos unimos. Si estamos unidas, podemos transformar el mundo y podemos transformar nuestras vidas y las vidas de los demás. Yo creo que esto es importante. Entonces, yo siento, por ejemplo, que uno de los objetivos más importantes para mí en mi vida ha sido eso. Mi objetivo es ser activista, feminista, por los derechos humanos de las mujeres, porque lo considero justo. Hay que buscar la justicia y la justicia tiene muchas cosas buenas y amo la justicia. Yo creo que es importante relacionarnos con los demás a partir de esta palabra, que es una palabra bella, que es la justicia. Y yo con esto pues terminaría esta charla y abriríamos una ronda de preguntas. Con mucho gusto contesto lo que pueda dentro del tiempo. Yo creo que nos quedan como 10 o 15 minutos, Marta. Y yo con mucho gusto contesto las preguntas que ustedes quieran. Yo traté de limitarme a 40 minutos, pero me lancé un poquito más. Muchísimas gracias, Margarita, por la invitación a estarnos cuestionando, preguntarnos, la toma de conciencia, de que juntas iremos transformando. Y quiero compartirte algunos mensajes desde el Facebook. Yaretsi dice, es muy cierto lo que comenta, doctora. Nos impusieron una ideología de cómo deben ser las mujeres con referencia a las figuras católicas y quisieron eliminar nuestra ideología como indígenas. También nos comenta Marta Toledo. Luego leo porque ya lo pasé. Comenta Ana Mireya Santos López. Felicitaciones, doctora Dalton Palomo, por tan interesante conferencia que da lugar a seguir reflexionando sobre nuestra situación como mujeres en cada contexto en que interactuamos. Bueno, esas son las que tengo acá. No sé si alguien quiere hacer alguna otra pregunta, por favor, que tome el micrófono. Bueno. Yo estoy viendo aquí, sí, estoy buscando preguntas, pero creo que no hay preguntas acá en el Zoom. No sé si habrá alguna otra pregunta en el Facebook, tanto de la Secretaría de las Mujeres como del Fondo. Y las compañeras que están, pues las invitaría a nuestras jóvenes. Si alguien desea hacer uso de la palabra, puede hacerlo. Desde tu punto de vista, ¿cuál sería la principal diferencia entre equidad e igualdad? Bueno, muy interesante la pregunta entre equidad e igualdad. Mira,
La equidad fue utilizada en algún momento porque decíamos que habría que ser equitativos, pero en realidad lo que se busca, lo que hemos buscado las mujeres desde siempre es la igualdad. La lucha de las mujeres por los derechos de las mujeres ha sido paulatina. Hemos ido dando pasos y pasos y pasos. Primero se pidió el voto, nos dieron el voto en 1953. Luego se pidió que tuviéramos igualdad en la representación, en las cámaras de diputados. Se tardó mucho tiempo para que hubiera mujeres diputadas. Hubo algunas en los años 60, pero poco a poco fuimos tomando conciencia y demandando más espacios. Y hubo un momento en que se luchaba por la equidad. Decían, no, pues es que hay que luchar por la equidad, porque era una traducción casi literal del inglés, equality, ¿no? Entonces se pedía la equidad, pero luego nos dimos cuenta que en realidad la equidad se quedaba cortita, que no lográbamos con equidad llegar a los derechos humanos. Los derechos humanos no tienen que ser equitativos, tienen que ser iguales. Entonces la igualdad es superior a la equidad en ese sentido. Tenemos que buscar la igualdad y es lo que hemos estado persiguiendo durante mucho tiempo. No sé si contesté tu pregunta, pero esa es mi forma de pensar entre equidad e igualdad. La igualdad está por arriba de la equidad. La equidad es importante, por supuesto, hay que ser equitativo, pero equitativo no entra, la equidad no entra dentro de las leyes. La equidad dentro de las constituciones y las leyes, la equidad no tiene un peso como la igualdad. Entonces, por eso luchamos por la igualdad. Muchas gracias. Sí, en Facebook envían felicitaciones, en el Facebook de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca. Envían felicitaciones, agradecen estos temas. Y solo hay una pregunta de Rocío Medrano que dice, Margarita, soy del equipo de la justicia, así me ha ido. ¿Qué hacer para que el acceso democrático a la justicia sea real? Esa sería la única pregunta que tenemos en el Facebook de la Secretaría. Muchas gracias. ¿Qué hacer para que el acceso a la justicia sea real? Pues yo creo que son muchos pasos. No se logra esto de la noche a la mañana. No es como decía Sofía Robles en una entrevista que le hicimos, es como darle vuelta a la tortilla en el comal. No es tan fácil como eso. Y eso es muy difícil, ¿eh? No sé si alguna de ustedes ha hecho tortillas, pero darle la vuelta a la tortilla es muy difícil. Pero ella decía, no es tan fácil como eso. Y llegar, si estás dentro de un grupo de justicia, ¿cuál era exactamente lo que dijo la pregunta? ¿Me la repites, por favor? Sí. Dice, soy del equipo de la justicia, así me ha ido. ¿Qué hacer para que el acceso democrático a la justicia sea real? Sí, es muy buena pregunta, pero dice, así me ha ido. Yo no sé cómo le ha ido. Ella dice, así me ha ido. Me imagino que no le ha ido muy bien, ¿no? Que no han sido muy justos con ella. Y quizás lo que sucede es que dentro del ramo de la justicia, dentro de esas esferas dijéramos, de lo que es lo que son los juzgados, lo que son los abogados, lo que es todo los tribunales, el Tribunal Superior de Justicia y todos estos ámbitos donde se ejerce supuestamente la justicia, han sido educados dentro de una sociedad androcéntrica, donde los hombres son los que valen y las mujeres no valen tanto. Entonces, ¿cómo cambiar los valores que se da, incluso dentro de la justicia, los valores que se dan a hombres y mujeres? Esta es una lucha muy grande y que tiene que ir paso a paso. Como yo decía, una de las cosas que hemos logrado es esto de la paridad en todo. La paridad en todo no va a ser inmediata, porque se hacen las leyes, pero no de inmediato se pueden ejercer como quisiéramos, porque hay muchas resistencias, hay muchos frenos. Quienes tienen los privilegios no los van a soltar tan rápido. No puede, o sea, y tienen mil formas de justificarlo. Una de las formas donde justifican por qué las mujeres no podemos acceder al poder es porque dicen que somos emocionales, que las mujeres somos emocionales, que por todo lloramos, que en realidad no sabemos cómo impartir justicia, impartir leyes, cómo tomar decisiones. Y hemos probado que no es cierto.
Hay muchas mujeres capacitadas, abogadas, médicas, ingenieras, que han demostrado su capacidad intelectual y su capacidad profesional. Y muchas abogadas, muchas juezas, magistradas como Ana Mireya Santos López, que me estuvo ahorita, me la mencionaron como que había mandado un mensaje. Como ella, muchas otras, pero si vemos el Tribunal Superior de la Justicia, ¿cuántos magistrados hombres hay? ¿Cuántas mujeres hay? No hay una equidad, no hay paridad, pero tiene que haber paridad. Ahora ya es obligatorio por la Constitución. La Constitución ya lo estableció y la Constitución estableció eso gracias a las mujeres feministas que logramos colocar en el Congreso y en el Senado. Y estas mujeres que están ahora como senadoras y diputadas han logrado cambiar las leyes. Y es lo que todas podemos hacer, es lo que yo decía que se puede hacer. Se cambia la conciencia, se cambian las leyes, se mejora la impartición de justicia. Entonces yo lo único que le digo a la que me hizo esa pregunta, que cuando dice, por eso me ha ido así, yo lo único que le digo es que no pierda la esperanza, que siga luchando, que se siga capacitando, que siga estudiando, que estudie las nuevas leyes, las reformas que se acaban de hacer en el Congreso de Oaxaca son extraordinarias. De hecho, el Congreso de Oaxaca, los cambios legales que hizo en este año en la Constitución de Oaxaca son los más avanzados de todo el país. Con eso les digo todo. Son los más avanzados, incluso más avanzados que a nivel nacional, sobre todo en lo que se llama violencia política hacia las mujeres, que yo digo que es violencia política electoral, fundamentalmente. Ok, tengo una pregunta más. Dice, ¿cómo construimos relaciones desde la justicia entre mujeres que estamos atravesadas por diferencias raciales que nos ponen en lugares desiguales, unas con privilegios y otras en lugares de sujeción? A ver, vamos a dividir esa pregunta, divídemela en 2 o 3, porque son como 2 preguntas a la vez. Las mujeres, es una mujer que dice que está en el campo de la justicia, pero no sé si es abogada o si es simplemente, no sé cuál es el papel de ella. Repíteme la pregunta, por favor. ¿Cómo construimos relaciones desde la justicia? Esa sería una, ¿no? Bueno, esa la voy a contestar primero. ¿Cómo construimos relaciones desde la justicia? Primero que nada, yo creo que si está hablando de leyes, conociendo las leyes y estableciendo argumentos legales, si es cuestión de leyes, argumentos legales que tienen que ver con los cambios legales, con los cambios que se han hecho en la Constitución y en las leyes en Oaxaca y en México, ¿no? Esa sería, ¿cómo construimos? Eso me parece que podría ser la respuesta. Conociendo más a profundidad las leyes, leyendo las leyes, las últimas que se han hecho, los artículos, ahorita no los recuerdo de memoria, pero hay varios artículos que se han cambiado. Creo que uno de ellos es el 35, no quiero decir más, que tiene que ver con violencia política hacia las mujeres. Y sobre todo en el decreto que se publicó el 6 de junio del 2019, donde habla de paridad en todo. Entonces, utilizando las herramientas, utilizando las leyes como herramientas para hacer posible la justicia, yo creo que se puede hacer. Sobre todo, creando argumentos sólidos para impedir la injusticia, ¿no? La segunda parte. Bueno, se desprende de esta, dice, ¿cómo construimos relaciones desde la justicia entre mujeres que estamos atravesadas por diferencias raciales que nos ponen en lugares desiguales? Bueno, eso tiene mucho que ver con la cuestión que yo mencionaba del racismo. Yo creo que estos cambios en las leyes, ¿no? Tienen que ver con una conciencia de transformación de todo. O sea, sí estamos en situaciones raciales diferenciadas, por supuesto que sí lo estamos,
Pero estas situaciones raciales diferenciadas son relaciones también de clase, porque hay, yo no me gusta tanto hablar de razas, porque yo creo que hay una sola raza y es la raza humana. Pero como yo decía, dentro de la conquista y la colonización, se tuvo que justificar la forma de la explotación de los pueblos indígenas diciendo o que eran inferiores. Lo mismo con los africanos, que si son negros son inferiores. ¿Por qué? Pues porque los blancos son los que están dominando. Pero esta dominación ya pasó, es una cuestión colonial que hay que quitarse de encima. Por eso hay que luchar contra el neocolonialismo, contra el colonialismo, contra el racismo. Y las situaciones de clase tienen mucho que ver con también cómo percibimos la realidad exterior y nos relacionamos con los demás. Yo les puedo decir, por ejemplo, estaba yo pensando esta mañana en Benito Juárez. Si nosotros pensamos un personaje como Benito Juárez, verdaderamente es extraordinario. Él nace en el siglo XIX en una población, el Atao, que no era lo que es hoy, era otra cosa. Viene caminando a la ciudad de Oaxaca, desde allá, baja, y llega aquí y empieza a trabajar como sirviente de un sacerdote y empieza a estudiar. Y es a través del estudio y de su conocimiento y de su capacidad que aprende francés, que logra ser abogado, que logra ser rector de la universidad, que logra ser gobernador, que logra ser presidente de México. ¿Cómo llegó una persona, ¿no? Racialmente, si quieren hablar de raza, inferior supuestamente, a llegar a transformar un país como lo hizo él? O sea, igual que Gandhi igual, y Benito Juárez, y hay muchos personajes así. Entonces yo creo que la cuestión de la racialización, yo personalmente creo que hay que quitársela de la cabeza. Se puede estudiar si se quiere, se puede estudiar el racismo, se pueden estudiar formas en cómo combatir el racismo. Podemos pensar en formas cómo combatir el racismo y podemos transformar estas formas de una manera, dijéramos, más inteligente, ¿no? Yo no sé si puedo contestar esa pregunta de esta forma en este momento, pero me parece que esta pregunta en sí tiene un dejo de alguien que siente un peso sobre sí misma, un peso que le está causando dolor, ¿no? Yo creo que en esa pregunta veo yo a alguien que está adolorido por una situación incómoda, una situación donde siente que hay una gran injusticia por el hecho de que ella no está en una clase poderosa. Pero yo creo que eso también se puede transformar. Yo creo que transformar el pensamiento con acciones, transformar las acciones en, dijéramos, lograr algunas metas, algunos objetivos, con el apoyo y la solidaridad de otras mujeres, es posible. Es posible transformar las mentalidades. Quizás soy una optimista, pero yo sí creo que podemos transformar las mentalidades. Y transformar las mentalidades es empezando por nosotras mismas. Bueno, si uno se pone a pensar en sus propios prejuicios, porque todas tenemos prejuicios. Entonces, cuando yo hablaba de reflexión, de analizar, de reflexionar, quiere decir ver hasta dónde llegan mis prejuicios, hasta dónde yo misma tengo que cambiar para transformar mi realidad. Entonces, es una reflexión y una toma de conciencia personal. Y sí, hay muchos libros y muchas fuentes de información que podemos dar para que lean. Yo les ofrezco el regalo de estos libros que sacamos en el seminario de género. Con mucho gusto se los doy a Marta. Tengo una caja, Marta, aquí para que te la dé y la distribuyan de la forma en que sea conveniente, a través de la Secretaría de la Mujer, a través del Fondo Guadalupe Musalem, ¿no? Pero quizás no tengo la capacidad para contestar esa pregunta. Muchas gracias, Margarita. Tengo algunos comentarios que voy a compartir. Yaretsi dice, considero que la educación basada en valores y sin estereotipos y distinción de género es uno de los caminos a seguir para erradicar la discriminación y mejorar las relaciones entre hombres y mujeres. Y también hacen otra pregunta.
Ay, ya saben que yo soy básica, ¿eh? Así es que tengan, como decía mi abuela, consideración y paciencia, que ya llegaré. O si alguien me quiere ayudar, lo agradezco, porque ahora no puedo bajar aquí en el chat, no sé por qué no me deja. Pregunta Almadelia, ¿a los cuántos años comenzó a identificarse con el feminismo? Ah, bueno. No, esa es muy buena pregunta. ¿A los cuántos años? Mira, sí me llevó un rato, creo que, híjole, ¿quieres que yo te diga mi edad? Si te digo que hace como unos, no sé, con el feminismo. Fíjate que mi hijo acaba de cumplir 50 años y cuando él estaba creciendo yo ya era feminista. No era feminista antes de que él naciera, quizás no tanto, ¿no? Pero en cuanto empecé a ser madre y a cuidarlo y eso, poco a poco me fui volviendo más y más feminista, fui aprendiendo y luego leyendo a otras mujeres. Yo creo que cuando él tenía como un año tuve la oportunidad de hacer algunas lecturas, como ese libro que les decía yo de Nuestros cuerpos, nuestras vidas, que me sirvió mucho, y otros libros también, como pues he leído a Simone de Beauvoir, que es una feminista francesa, que escribió El segundo sexo, que es una maravilla, y luego descubrí a Rosario Castellanos, que es otra mujer mexicana maravillosa, que tiene libros extraordinarios. Uno de ellos es Balún Canán, donde habla de los pueblos indígenas y de cómo vivían en Chiapas. Otro libro de Rosario Castellanos que es muy lindo es Cuentos de familia. Oficio de tinieblas es otro libro de ella. Tiene muchos cuentos y poesías, tiene muchos poemas. Hay un poema que nos gusta mucho a Marta y a mí, que es Meditación en el umbral, de Rosario Castellanos, que es como otra manera de ser, ¿no? Otra forma de ser humana y libre. Entonces, yo creo que sí hay muchos libros que nos transforman y que nos mueven. Pero cuando empecé a ser yo feminista, ya militante, así, pues yo creo que a finales de los años 70, yo creo que después no, desde principios de los 70, 73, 74, ya estaba yo, no me declaraba feminista, pero ya estaba leyendo muchas cosas del feminismo. O sea, hace muchos años. Hay otra pregunta y dice, ¿qué piensas del feminismo radical? Mira, el feminismo radical tiene una razón de ser. Yo no critico yo tanto a estas chicas, a estas jóvenes que se manifiestan y que rompen cristales y eso. Yo creo que están hartas, tienes razón, están hartas. No, yo no estoy a favor de la violencia, pero entiendo perfectamente por qué el feminismo radical en un momento determinado se dedica a hacer este tipo de manifestaciones. Lo entiendo, las comprendo. No es posible que en México siga habiendo tantos asesinatos de mujeres. 10 mujeres diariamente mueren asesinadas en México y eso es terrible. Y aunque fuera una mujer en un año que muriera asesinada, sería terrible. O sea, no es el número, no es por el número, es por el hecho de que se hacen asesinatos de mujeres y quedan ¿cómo se dice? Impunes, que no se les castiga, ¿no? Que no se los castiga. Entonces, a mí me parece que hay que hacer una transformación en ese sentido. En ese sentido, sí. Y el feminismo radical, pues es eso, ¿no? Está ya cansadas, hartas, ya. Yo también, si tuviera 18 años, posiblemente sería feminista radical. Yo creo que en la esencia estamos ahí. Y hay otra pregunta. Dice, ¿cuáles son los factores de mayor influencia en las relaciones de poder? ¿Cuáles son los factores de mayor influencia? En este momento siguen siendo factores androcéntricos. Yo creo que tiene mucho que ver con con el poder que los hombres han tenido y los privilegios que los hombres han tenido durante muchos años frente a las mujeres, en general, yo estoy hablando en general. Los factores que hacen que esta sociedad sea una sociedad androcéntrica es esto que yo empezaba a decir desde el principio, la forma en que nos educan, la forma en que aprendemos el lenguaje, la forma en que nos sentimos parte de
un sistema donde somos las madres que cuidan, que lavan, que planchan, como si los roles sexuales fueran parte de nuestra naturaleza. Yo creo que hay que romper ahí eso para decirnos a nosotras y a los otros, no son los roles sexuales parte de nuestra naturaleza. Todos comemos, todos usamos ropa, todos vivimos en una casa, todos tenemos que cuidarla, limpiarla, atenderla. Tenemos hijos entre dos y tanto el padre como la madre tienen que cuidar a los hijos de igual forma. No es solamente cuidar de la madre. Entonces, las relaciones de poder tienen mucho que ver con los roles sexuales, con una sociedad androcéntrica, y romper eso es parte de lo que estamos ahora, es parte de la encomienda para todas ustedes y para todas nosotras. Muy bien. Otra pregunta dice, ¿cómo las alianzas que logran visibilizar su causa pueden permanecer y generar empatía ante la sociedad? Lo comento porque en muchas ocasiones ante la defensa de una postura genera una violencia, sobre todo ahora que las redes sociales son un medio tan inmediato a atacar. Espero haberme dado a entender. Sí, bueno, yo creo que las alianzas son importantísimas y yo por eso decía que las mujeres unidas somos muy fuertes. Yo creo que se han hecho alianzas fantásticas. Yo conozco una, que es Mujeres en Plural, donde nos hemos unido mujeres de todos los partidos políticos, del PRI, del PAN, del PRD, del Movimiento Ciudadano, en fin, de todos los partidos, del Verde. Nos hemos unido para ver cuál es la agenda de las mujeres. Y la agenda de las mujeres era justamente lograr la igualdad de derechos en la Constitución, y lo hemos logrado. Y las alianzas son buenas por eso. Porque en una alianza tú dices cuáles son las cosas que nos unen y cuáles son las que nos dividen. Entonces vamos a solidarizarnos, a hacer sólidas nuestras relaciones de lo que nos une, y vamos a olvidarnos un momentito de nuestras diferencias políticas, por ejemplo. ¿Qué nos une? Nos une la agenda de las mujeres. Vamos a poner todo nuestro énfasis, todo nuestro empeño, nuestra fuerza en esa unión, en esa alianza. Y vamos a tratar de dejar de lado aquellas cosas que no son, que somos diferentes, aquellas cosas con las que no coincidimos. Una de las cosas con las que no coincidíamos muchas era el aborto. El tema del aborto en Mujeres en Plural no lo hemos tratado, porque sabemos que ahí hay muchas mujeres que están en contra. Entonces, ese lo dejamos de lado. Y así como ese, muchos temas que nos separan, los dejamos de lado. Y lo que nos une, lo hacemos como parte de nuestras alianzas. Entonces, yo creo que las alianzas son muy importantes y que no me gusta la palabra tolerancia, no me gusta, porque la tolerancia es como alguien es superior y tolera al otro, ¿no? No. A mí no me gusta lo de la tolerancia. A mí me gusta más, y en ese caso es porque soy muy juarista, me gusta más la palabra respeto. Yo creo que hay que respetarnos las ideas que sean comunes, nos aliamos en nuestras ideas comunes. Las que no sean comunes, que son diferentes, respetamos las diferencias. Y yo creo que eso es lo más importante para esto. Pues muchísimas gracias, Margarita. Creo que con esta reflexión podemos ir cerrando, agradeciendo tu palabra, agradeciendo tu tiempo y aceptando el reto, la provocación y la invitación a construir alianzas y transformar esta cultura, estas estructuras que nos colocan en desigualdad. Entonces, muchas gracias. Y no sé, maestra Ana, si usted gusta decir algunas palabras de cierre. Hola, muchas gracias. Me desconecté, luego me volví a conectar aquí. Siempre un gusto aprender con Margarita, aprender más acerca de género, de feminismo y sobre todo compartir también las preguntas de las jóvenes. Es fantástico poder compartir y crecer juntas. Muchas gracias de nuevo al Fondo Guadalupe Musalem, Marta, Rocío y Ivy, todas. Y estamos a la orden, todavía tenemos una sesión más, ¿no?
Sí, nos vemos mañana, igualmente a las 7 de la noche. Vamos a estar platicando con la licenciada Juliana Acevedo. Ella nos va a hablar acerca del amor propio, de estos procesos de empoderamiento, desde su mirada, su experiencia y sus saberes. Entonces nos vemos mañana en punto de las 7 de la noche. Y muchas gracias, Margarita. Muchas gracias a todas. Gracias, gracias. Que descansen y cuídense del frío.